El caso de un supuesto soborno del presidente de la República, Martín Vizcarra, por una obra de irrigación cuando él era presidente regional de Moquegua, sigue dando que hablar y ya, como lo han podido escuchar, el equipo especial Lavallato ha solicitado a la fiscal de la... ¿Cuán consistente es el caso que se ha denunciado este fin de semana? ¿Cuántos argumentos hay? Todo esto lo analizaremos en este momento con Marco Vázquez, periodista de investigación del dominical Panorama. Marco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte esta noche con nosotros. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por invitarme. Marco, ¿cuán consistente es esta investigación? ¿Cuán compleja y cuán perjudicial puede terminar siendo para el presidente de la República, luego de que ya conozcamos que el equipo especial Lavallato está pidiendo atribuciones para poder investigarlo? Bueno, es evidente que si el fiscal Germán Juárez Atoche le ha pedido a su superior, al señor Rafael Vela, este camino para poder investigarlo, es que hay un caso concreto, es un caso de muchos detalles, tiene mucho sentido, hay mucha documentación y, Omar, esto es muy perjudicial para el señor presidente, lamentablemente, porque hay un camino, hay una narración de un personaje directamente involucrado en el Club de la Construcción. No olvidemos que el aspirante a colaborador, digamos, no existe el término aspirante, no hay un colaborador eficaz que se corrobora o no. En este caso, el colaborador eficaz narra los hechos desde el punto de vista de un gerente general de una empresa constructora, Obrainsa. Él tiene documentos, tiene salidas de dinero y tiene un relato, digamos, para resumirlo, muy potente respecto al millón de soles. Marco, para que la gente lo entienda y contextualizarlo, ¿cuán activo era o cuán activa era la empresa, la constructora Obrainsa en el Club de la Construcción? ¿Qué rol jugaba también este señor Tejada? ¿Conocía o no conocía al presidente de la República antes de haber sido gobernador de Moquegua? Ok, vamos a ubicarnos. Obrainsa es una de las empresas líderes de este cártel llamado Club de la Construcción. Ajá. Es una de las empresas de la plana mayor, los que probadamente, eso ya no está en discusión, con diversos colaboradores eficaces, eran los que partían el jamón para darle algo que se entienda, ¿no? Eran los que establecían, los que negociaban con los gobiernos de turno. Esto pasó de acuerdo a la investigación, recordemos, Omar, con el ministro Paredes, con su hermano, una de las personas que se sentó a decirle, oye, aquí existe un club y el club es un carrusel donde nosotros decidimos quiénes se dan la buena pro y se paga 2.5%, ¿no? Era el señor, o era la familia Tejeda. Ahora, ¿desde cuándo conoce el presidente a la familia Tejeda Moscoso? Desde el 2003, 2004, probadamente. ¿Por qué? Porque C&M Vizcarra construyó la llamada represa de Pillones en consorcio. ¿Con quién? Con Obrainsa. Esto sucedió en Arequipa. Entonces, precisamente... Primer punto importante, Marco, muy importante. Y el presidente conocía a este señor, conocía a quien era el líder a la cabeza de la empresa Obrainsa, una empresa líder de este cártel de empresas constructoras. Ok, cuando, de acuerdo a la narración del colaborador, Obrainsa desea ganar esta buena pro de la irrigación de las lomas de hilo, que son básicamente hacer tuberías por 60 kilómetros, ellos, digamos, ¿a qué recurren? A lo que te he comentado, levantan el teléfono y llaman a quien ya conocían, con quien ya habían hecho un consorcio. Era la persona que en ese momento era el gobernador regional de Moquegua, Vizcarra Cornejo. Eso es una narración, digamos, que hemos ido conociendo este fin de semana. El señor le dice, oye, yo estoy en Lima, y asiste a las oficinas de Obrainsa. ¿Qué es lo corroborable ahí? Que las secretarias, quienes les abrieron la puerta, quienes les sirvieron el café por último,
corroboran que el señor asistió a esas reuniones. Marco, a mí me parece que es importante que nos detengamos, es decir, para que la gente se ubique. La empresa Obrainsa ya había manifestado su interés en participar con otra empresa en consorcio en este proyecto de irrigación en Moquegua, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional de esta región, ¿no? de Moquegua. Ellos manifiestan este interés y es en ese momento que el actual presidente acude a las oficinas de Obrainsa o previamente. Él acude, a ver, vamos a ordenarnos un poco, es un poco difícil las fechas. En septiembre del 2013 se convoca una licitación, la realiza UNOPS, ¿no? El gobierno regional, el proyecto Pasto Grande delega hacer una licitación a UNOPS. Eso es, digamos, más o menos común. La empresa Obrainsa, en consorcio con la italiana Astaldi, es decir, Obrainsa-Astaldi, presentan al principio una propuesta por 86 millones de soles. Perfecto. La UNOPS los convoca y les dice, oye, reajusta tu precio, ¿no? Eso está, digamos, prácticamente confirmado por los personajes que ahí intervienen, ¿no? Mencionan nombres que efectivamente eran funcionarios de la UNOPS. Esa reunión digamos, se va a aprobar con un correo electrónico, pero después que le dicen reajusta, viene el problema. ¿Qué precio, cuál es el reajuste que yo debo hacer? Porque no tenían precios, esa licitación fue convocada sin precios referenciales. ¿No? Entonces, estando en competencia, yo dependo de ese dato. Eso es clave, Marco. El factor de competencia en este proceso era el precio que ofrezca cada consorcio. Así es. Perfecto. Así es. Como tú seguramente has reportado, Omar, recordemos, para un poco, hagamos memoria con el público. En el caso del gasoducto, saber el número, para tomar otro caso, saber el número a ofertar era oro. Claro. Es por eso que Odebrecht pagó, ¿no? Pagó dinero para conocer el precio también de la competencia. Aquí conocer ese dato genuinamente, ¿no? Era oro, te hacía ipso facto ganar la licitación. Más allá de que después que la UNOPS te declaraba ganador, tenías que tener el amén del gobierno regional. Dicho esto, el actual presidente, de acuerdo a los colaboradores eficaces, le manifiesta que tenemos 90 millones. Ese es el total de lo que hay, porque ellos sí conocían el valor referencial, sí conocían la bolsa de dinero que había para ese proyecto, ¿no? Digamos. Ahora, ¿por qué se pone 80? Y les dice, para terminar la idea, tú tienes que ofertar 81 millones. ¿Por qué? Porque el resto, ¿no?, ya estaba destinado en esa bolsa de 90 millones para, digamos, supervisión, para otras fases del proyecto. Dicho esto, con ese dato clave, ¿no?, dándote, pues, como se dice criolamente, el guacho, le dicen, ¿no? El señor, ¿no? El señor solicita un pago por esta información, que es el 2%, ¿no? Entonces, es ahí donde se da, como dicen los fiscales, el acuerdo, la solicitud, ¿no? La previa, ¿no? Esto sucede en noviembre 2013, ¿no? Entonces, octubre de 2013, con ese dato, ellos vuelven a presentar su número y, casualidad, es 80.900.000 soles, 80.900.000 soles, Marco, casi 81. Es en ese trance, es en ese periodo, según lo que relata el colaborador eficaz, al fiscal Germán Juárez, es en ese trance entre que la empresa Obrainsa, consorciada con esta italiana, presenta ante la UNOPS el primer valor de 86 millones y que reajusta su precio a lo cerca a 81 millones, que 81. Se produce esta reunión en las oficinas de la propia empresa donde acude el actual presidente de la República. Así es. Ese es el momento previo a ganar la licitación, previo al contrato. Ahí hay una reunión. No es que el presidente se ha reunido posteriormente. Eso es lo que él ha aceptado. Pero hay una reunión previa que es corroborable, si es que ya no se ha corroborado con
la declaración de las secretarias. ¿Cuán grave es esto, Marco? Porque, a ver, estamos hablando de un proceso en curso y yo no sé cuán transparente sea que la autoridad regional acuda a las oficinas de la empresa que está apostando por una obra en medio del proceso. Te digo algo más, por supuesto que no es nada transparente y, digamos, no tiene respuesta, pues lo que va a seguir es que se va a geolocalizar los celulares, se van a, digamos, a pedir los registros de llamadas y en apariencia van a aparecer, valga la redundancia, esas llamadas previas con las fechas precisas previas a, digamos, el otorgamiento de la buena pro. Pero para seguir tu idea, tú planteas una pregunta absolutamente válida y que yo también me hago. ¿Cómo es posible que tú, digamos, previamente a un contrato tengas una relación con una persona que está en competencia? Te digo algo más grave aún. El señor Vizcarra probadamente sí tuvo relación previamente a la firma de un contrato, luego de que se dio la buena pro con esa empresa y le pidió la ayuda la famosa avioneta, ¿no? El famoso helicóptero, ¿no? Luego de que se gana la buena pro, finales de noviembre de 2013, hay correos donde en ese entonces presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, le solicita una ayuda, ¿no?, a la misma empresa que acaba de ganar una licitación, ¿no? Él ahora otorga la respuesta o la justificación de la famosa Exacto. responsabilidad social, ¿no? Algo que, digamos, tú eres bastante experta en economía y las personas que conocen de responsabilidad social de empresas, yo creo que se les caía la quijada porque no conozco cómo es la responsabilidad social alquilando una avioneta, ¿no? Los proyectos de responsabilidad social tienen un fin, un proceso, están, digamos, debidamente documentados. No es que tú levantas el fondo y le dices, hermanito, tú ya ganaste, cumple con tu responsabilidad social, ¿no? Eso no tiene sentido. Y ahora, Marco, volviendo un poco al tema del proceso de licitación, lo que dijo el presidente de la República el día domingo justamente en Panorama es que la UNOPS, este organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la licitación de proyectos, no solo en Perú, sino en todo el mundo, llevó un proceso totalmente reservado y casi el presidente dio a entender esta idea de que el gobierno regional no tenía nada que ver. ¿Cuán cierto es esto según la investigación que has podido realizar? El valor referencial, la plata que hay, ¿no?, que existe para el proyecto, es un dato que lo entrega el gobierno regional. El proyecto Pasto Grande es un dato que lo sabe él. Y él más o menos lo ha admitido. Yo sí sabía, pues, el valor referencial, ¿no? Pero no sabía, pues, el proceso en sí, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? UNOPS se maneja, digamos, tampoco nadie es ajeno a ser fiscalizable, ¿no? Pero el dato de oro, ¿no?, era saber cuánto ofertar, porque el que oferta el número preciso es el que se lleva la licitación. O sea, ahí no hay mucha filosofía, ¿no? Ahora, el problema viene después, ¿no?, con las llamadas en enero. Nosotros hemos hecho pública el famoso adelanto, ¿no? Son 16 millones que por contrato le otorga el gobierno regional a la empresa Obrainsa, ¿no? Ajá. Eso, digamos, no está documentado en la delación. Sin embargo, existe ese papel y se concatena con el dicho del colaborador que menciona algo así como: cuando él supo que nosotros ya teníamos el adelanto, ¿no?, cuando ya se había girado el adelanto, es que él, siguiendo la narración del colaborador, nos llama, ¿no? Es decir, él, voy a concluir, nos pide de la plata, ¿no?, cuando yo ya tengo la plata del gobierno regional en el bolsillo, ¿no? Y es así que sucede en enero, de acuerdo al colaborador, la primera entrega, ¿no?, de 400.000 soles. Para esto hay una salida bancaria, hay un cheque que se gira a nombre del conserje y hay una entrega de dinero. ¿Cómo se justifica? Y después hay una salida igual con el mismo proceso de 600.000 soles.
vamos al punto ahí interesante. El presidente al final va a ser palabra contra palabra, ¿no? Todo está probado. Lo único que no se va a poder probar, porque no existen ahora, lamentablemente, los Vladivideos, es la entrega en sí del dinero, del efectivo. Sin embargo, para sacar ese millón de soles, eso se tiene que justificar contablemente, ¿no? Entonces, Astaldi, ¿no? Astaldi y Obrainsa acuerdan ese pago de acuerdo al colaborador. Cuando Hay, llamen, Marco, hay cuando llamen, versiones, porque tú bien has mencionado algo, ¿no? Esto no solo es, o esperemos que no solo sea la palabra de este colaborador eficaz, que se sospecha que o es esperemos que no sea cierto, el ¿no? propio Tejada. Pero es, ¿Cuál es la versión o si la otra empresa, la italiana, está también en un proceso de colaboración? Porque ellos también, en teoría, saben mucho de todo este proceso. de acuerdo a la investigación, el pago fue comunicado por Tejeda a Astaldi, al representante de Astaldi. El señor representante de Astaldi conoció y sobre todo aceptó. Tú entenderás que pagar indebidamente esa cantidad de dinero de algún lugar tiene que salir y eso va a ser, digamos, un gasto Sí, que va a claro. tener el consorcio. Y era imposible que no se compartiera, por decirlo así, con el consorciado. El consorciado, de acuerdo al colaborador, aceptó. Y es bastante sencillo que declare, digamos, con la pertinencia de la investigación de Juárez, el representante de Astaldi, ¿no? Ahora, más allá de eso, ¿cómo se justifica, tú sabrás, un retiro, ¿no? y un tráfago de dinero de 1 millón entre Obrainsa y Astaldi? Pues se inventó, se creó nuevamente el famoso contrato ficticio, estos que se llaman contratos truchos, a la manera de Odebrecht, ¿no? Tú inventas un contrato de asesoría técnica, ¿no? Un Y a la contrato manera también simulado. así es, los famosos contratos simulados. Cuando llamen al señor de Astaldi, le van a decir, oye, acá hay un contrato, ¿no? Este contrato fue realizado, es en serio, hay un entregable, ¿no? Se trabajó y yo supongo que si se comprueba lo que dice el colaborador, que es bastante probable, el señor va a decir no, ¿no? Esto es un contrato simulado, lo acordamos y lo otro es cuando el contador trate de justificar el millón que va a estar ahí como un egreso, tendrá que decir lo mismo, ¿no? Y cuando la secretaria, si es que no lo han dicho, les pregunten sobre la fecha precisa en enero y la fecha precisa en abril, supongo que también lo van a afirmar, ¿no? Marco, Es pero por eso que todo este cobra contrato verosimilitud. simulado para justificar la salida de 1 millón de soles, que no es poca cosa para nada, ¿a nombre de quién estaba? Es un contrato que mira cómo del todo encaja, ¿no? Se hace entre Obrainsa sola y el consorcio Obrainsa Astaldi, ¿no? O sea, Ya, Obrainsa, la empresa sola, iba a asesorar al consorcio. Ese es el contrato. claro, claro. Bueno, y Ahora, ahora, dime, ¿cuál es la siguiente etapa, Marco, de la investigación en todo este proceso? Porque tenía entendido que el fiscal Germán Juárez no solo tenía la versión de este colaborador eficaz. Entiendo, según el diario La República, había incluso otros 2 testimonios en esta misma línea. como tú bien también hemos tocado, hemos hablado del caso Odebrecht, siempre después de un Odebrecht Omar llega un OAS. Es decir, cuando, digamos, otras empresas constructoras metidas hasta el cuello en el Club de la Construcción han notado, han percibido que hay una colaboración eficaz de alguien que tuvo obras con el gobierno regional de Moquegua, pues sí, ha sucedido, ha aparecido el OAS, que en este caso, de acuerdo a nuevos colaboradores, sería la empresa ICSA, ¿no? Con otro entuerto que ya conocemos en el gobierno regional de Moquegua, y es la famosa construcción del Hospital de Moquegua, obra que precisamente ganó ICSA, ¿no? Cuyo Exacto. representante, así como Obrainsa tiene su Elard Paul Tejeda Moscoso del Club de la Construcción, Obrainsa tiene su Fernando Castillo Divós. Ese nombre yo creo que más adelante va a ser noticia y sobre el cual tú vas a hablar, Fernando Castillo Divós. Es el supuesto colaborador que habría, es
la persona a la cual se endilga esta colaboración en el mismo sentido, ¿no? En el mismo sentido. Ya conocemos de ese hospital un sospechoso adelanto de 40 millones que se dio en vísperas de que terminara el gobierno regional. ¿Por qué se levantó tanta sospecha? Porque se realizaron trámites en una hora, ¿no? Eso ha quedado siempre con una gran suspicacia. ¿Por qué le dan un adelanto tan pronto, ¿no? Al parecer los colaboradores tendrían la respuesta en el sentido de que, como con Obrainsa se utilizó el adelanto para el pago indebido, con ese hospital se habría utilizado el adelanto para el pago indebido. Marco, ¿por qué crees que recién ahora estas empresas vinculadas o que han pertenecido a este cártel del Club de la Construcción hayan decidido hablar en contra del presidente de la República? Esa es una gran pregunta. Te voy a decir mi opinión. La colaboración de Obrainsa ha venido desde septiembre de 2018, pero recordemos que el principal operador, para decirlo así, el gerente, el que sabe todo de Obrainsa, ha estado prófugo. Entonces es evidente que esa colaboración, por lo que aportaba o por la situación del señor, no avanzaba, ¿no? No avanzaba. Un fiscal no puede creer en alguien, digamos, que trata de colaborar, pero se encuentra prófugo, ¿no? Eso no tiene lógica. Sobre todo, uno no puede creer si es que no hay, digamos, disposición a entregar documentación, digamos, precisa, verídica, ¿no? Y al parecer eso es lo que ha sucedido hace pocas semanas cuando se varió el estatus legal de este señor de Obrainsa. Lo otro lo explico, como te comentaba, por un efecto dominó, ¿no? Siempre después de un Odebrecht viene un OAS, ¿no? Ahora, este sería Ixa. Marco, ¿crees que esta sea la punta del iceberg? En este caso te lo pregunto porque entiendo que en el pedido que ha hecho el equipo especial Lavallato para investigar al presidente, el pedido que le hace a la fiscal de la Nación, dicen que, digamos, estos directivos, estos colaboradores tendrían mucha más información que brindar al respecto. Así es. Tengamos en cuenta lo siguiente. Estos señores han trabajado o con gobiernos regionales. Es, yo creo, inminente que si hablan de un gobierno regional para lograr, el gobierno regional con la autoridad más importante hoy, para lograr una colaboración, yo creo que se van a conocer más, digamos, pagos indebidos de acuerdo a las versiones de los colaboradores que se han hecho en otros gobiernos regionales, ¿no? Ahora, no, un gobierno regional, digamos, no depende de una sola persona, ¿no? Uno se relaciona con más personas, ¿no? En ese gobierno regional. Y mal que bien, las personas que formaron el entorno del presidente Vizcarra en el gobierno regional han repetido cargos en el gobierno nacional. Claro. Perfecto, Marco. Muy interesante toda esta investigación que se está dando en este momento, así que te vamos a volver a invitar de todas maneras porque aparentemente este caso da todavía para mucho, incluso para después de julio del 2021. Marco Vázquez, periodista de investigación del dominical Panorama. Nos vamos a una pausa en las 5 de las 7. No se vayan porque vamos a venir con todo nuestro bloque preelectoral, nada menos que con Fernando Sillonis, afiliado, militante de Todos por el Perú. No se lo pierdan.